Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por conectarse a este canal profético. Gracias por sus comentarios. Gracias por los saludos, los testimonios que nos edifican mucho. Le damos gloria y honra a Dios por eso, porque muchos nos comunican de los cumplimientos de las palabras proféticas para aquellos que han aplicado las estrategias, direcciones del Señor para lo que deben hacer y cómo reclamar sus promesas para que Dios acelere sobre todo las respuestas a muchos de ustedes que ya lo están pudiendo experimentar en sus vidas. También gracias por sus oraciones, los bendecimos y también oramos por todos ustedes para que el Señor esté actuando y obrando grandemente en sus vidas y Él sea glorificado en todo. Y también le damos gracias a nuestro Espíritu Santo que siempre que nos envía a dar un mensaje, y en esta ocasión es una enseñanza, sea Él usando mi vida para hacer llegar su mensaje a todos ustedes. Amén. Así que el día de hoy yo estoy aquí para compartir una enseñanza que se llama Las claves para recibir la doble porción. Quiero aclarar antes que nada que esto es muy distinto a lo que Dios trae por restitución. El concepto de la doble porción viene por causa de una herencia de primogenitura, que es algo totalmente distinto. Así que quiero dejar esto bien claro porque yo voy a hablar y confirmar a través de la palabra de Dios qué es lo que sí está accesible para todos y qué solamente está accesible para algunos. Y yo he visto y he escuchado también comentarios de algunos predicadores cuando me tocó estudiar sobre este tema, que Dios me dijo que lo comparta. He visto que varios, a veces hasta cuando han predicado en los púlpitos, se emocionan, lanzan los sacos, los mantos y dice, recibe la doble, la doble porción o una doble unción y cosas así. Y saben que yo creo que a veces podemos emocionarnos y podemos caer en errores y hacer que la gente se confunda de qué es lo que está accesible y qué cosa no está accesible para todos. Eso es algo muy importante de aclarar. Lógico que el Espíritu Santo está disponible para todos, para toda criatura, y va a llegar un tiempo en que el Espíritu Santo se va a derramar en toda la humanidad, porque está escrito, es una profecía que en el final de los tiempos el Espíritu de Dios se va a derramar sobre toda criatura, sobre toda la tierra, ¿no? Habla de los jóvenes que profetizarán, habla de los ancianos, ¿no? Que tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, y el Espíritu Santo se va a derramar de una manera increíble. Eso sí es algo que está accesible para todos. Eso está abierto. Esa es la promesa del Espíritu Santo que va a llegar a toda criatura. Eso es algo muy distinto. Entonces lo que yo quiero marcar aquí la diferencia es establecer un punto que es enseñanza profética y también de que quede claro lo que dice la Biblia, porque todo lo que tengamos que enseñar, todo lo que tengamos que predicar, aún lo que tengamos que declarar, profetizar, todo se tiene que basar en la Biblia. Eso es muy importante, sobre todo para los que tienen llamado de profetas. Sé que hay mucha gente profética que puede profetizar. Entonces, no querramos nosotros a veces querer llamar la atención, de querer ganar de repente, no sé, seguidores por decir cosas y cosas, pero no es así. Lo que tengamos que decir, que sea de parte de Dios, que sea Dios el que lo diga, que va a venir de tal manera. Claro que Dios puede hacer excepciones también, eso también, Dios es soberano, pero Dios jamás va a contradecir su palabra. Eso también tenemos que tenerlo claro. Amén. Entonces, cuando se trata de restitución al doble, cuando yo dije en la palabra profética que Dios nos estaba bendiciendo al doble, saben que eso es algo distinto, porque Dios sí cuando te premia, te puede premiar al doble. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. Vamos a leer aquí
Primero vamos a leer Zacarías 9. Y en Zacarías 9 hay un versículo, sobre todo para la gente que nunca ha dejado de perder la esperanza, nunca ha perdido la esperanza en Dios, a pesar de que haya tenido problemas, ¿cómo se puede decir? Cautividades, problemas de estancamiento, de bloqueos espirituales, persecuciones, lo que haya tenido que pasar, no importa, pero nunca perdieron su esperanza. Entonces hay una promesa para ellos y dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza, hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Entonces, cuando se trata de restauración y Dios te da esta promesa, es que Dios te va a restaurar al doble. Entonces Dios te va a dar el doble, el doble. Eso es lo que Dios te da. Amén. Entonces, eso sí está disponible para todos los que Dios han pagado obviamente el precio, ¿no? Han sido prisioneros, pero de esperanza. Y si Dios te promete el doble, Dios te da el doble. Amén. Luego dice Isaías 61:7, y ese fue un versículo que yo mencioné, viene por pago. Es una recompensa que Dios te da por lo que has sufrido, por lo que has pasado. Eso es algo que hemos pasado nosotros. Entonces Dios nos está restaurando el doble. Y Dios nos está dando todo el doble. Vamos a ver. Aquí dice Isaías 61:7. Habla de una doble porción y habla también de una doble restitución. Entonces aquí hay dos cosas que cuando yo las mencioné, justamente Dios me dijo que hable de esto, porque uno tiene que ver con herencia y el otro tiene que ver con compensación, ¿no? Con un pago de restauración. Entonces por eso quiero mencionar varias versiones para que podamos ver la diferencia. Vamos a ver, en la versión tradicional, ¿no? La Reina Valera 60 dice: en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, dice, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Entonces Dios da una promesa de que que por haber tenido deshonra, ¿no? Una doble confusión, dice. Entonces vamos a ver a qué se trata esa doble confusión. Esa doble confusión viene a ser como vergüenza. Ha sido deshonrado, ha sido avergonzado, ha sufrido ultrajes, oprobio. Entonces el que sufre todo eso va a tener de parte de Dios una compensación al doble. Entonces por eso aquí dice esto, que Dios lo promete. Si Dios te ha dado esta promesa, tú lo vas a experimentar así, vas a recibir esa doble porción. Entonces, esta es la doble porción que sí está accesible para todos. Ojo, esta sí, porque viene como compensación del pago de un sufrimiento, de una deshonra, una vergüenza, cosas injustas que hayas pasado. Todo eso Dios promete restaurarte al doble. Dios promete prosperarte al doble, porque hay un pago que ya pagaste, has pagado un precio por eso. Entonces eso sí, Dios te lo da. Dios te lo da al doble, porque Él lo ha prometido. Y eso dice que tiene que ver con ese tipo de la doble porción, porque para Dios te lo va a entregar como parte de tu herencia. Te va a entregar, obviamente, dice, una doble recompensa. Entonces aquí la doble porción es como una doble recompensa en tu tierra y vas a ser feliz para siempre porque Dios te promete que vas a tener un gozo perpetuo. Esto es lo que está disponible para todos, mis hermanos. Por esto aún podemos clamar, porque si hemos pagado el precio, vuelvo a repetir, de cualquiera de las dos maneras, como haya sido Zacarías 9 o Isaías 61, conforme lo dice, vamos a recibir esa doble compensación, esa doble recompensa. A eso se refiere esa doble porción por parte del Señor, que Él nos la da, nos la otorga. Porque somos herederos de Él, somos hijos suyos. Y ahora, de lo que yo te voy a hablar ahora, de esto fue lo que yo empecé a testificar, que esa
obviamente esa unción, esa doble, esa doble recompensa, esa doble bendición, esa doble porción de lo que habla aquí es lo que estamos viendo porque hemos pasado todo esto. Nosotros, esta es una promesa para nosotros y nosotros la estamos disfrutando. Ahora, de lo que yo te quiero hablar ahora es de lo que viene por herencia de primogenitura. Y eso fue lo que Eliseo le reclamó a Elías. Entonces, de eso sí te voy a hablar ahora y te voy a dar las claves, que es lo que Dios me dijo que comparta, para cómo es que alguien que le sirve a Dios, esto es para los que sirven a Dios, para los que tienen un llamado ministerial, para los que están haciendo un discipulado, tienen un llamado a un liderazgo y quieren conocer cuáles son esas claves por la cual Eliseo recibió esa doble porción, porque no estaba en las manos de Elí entregárselo, pero él la reclamó y él la recibió por la gracia de Dios. Amén. Entonces de esto les quiero hablar y nos vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 2. Posicionemos en el capítulo Segunda de Reyes 2 porque vamos a analizar el capítulo Segunda de Reyes 2. Entonces en este capítulo ya el Señor le había anunciado a Elías que Eliseo sería su sucesor y le había anunciado que ya se lo iba a llevar, ya iba a pasar a la presencia de Dios, que ya había terminado su misión, pero le faltaba hacer unas cuantas cositas más antes de irse, pero él no sabía en qué momento iba a partir, pero ya se sabía que ya él estaba anunciando su partida, su pronta partida. Entonces dice, vamos a leer desde el 1. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y aquí vamos a ver una de las primeras claves que está en los lugares que visitó Elías. Ya Elías sabía que Jehová se lo quería alzar, dice, en un torbellino al cielo. Él sabía que así se lo iba a llevar, lo iba a arrebatar prácticamente. Y dice que él venía con Eliseo de Gilgal. Entonces, hay 4 lugares que él tuvo que pasar con Eliseo para que Eliseo pudiera obtener esa doble porción. ¿Y por qué? ¿Por qué él quería reclamar esa doble porción? Y vamos a ver al momento del análisis, vamos a mencionar el versículo de Deuteronomio 21:7, porque lo que él reclamaba era su primogenitura por herencia. Elías tenía muchos discípulos, muchos. Tenía como, no sé si 1, 2 o 3, por lo menos 2 escuelas proféticas tenía, y él las visitaba. Él tenía que ir a visitar a los hijos de los profetas y las tenía encargadas con otros profetas. Y él los entrenaba. Pero con el que caminaba era con Eliseo. Eliseo era el más cercano. Entonces de esa forma era que él reclamaba algo que está escrito, que algo que lo sabía el pueblo de Israel, que es reclamar la primogenitura. Entonces en la primogenitura está la herencia que nosotros recibimos al doble. Y de eso yo puedo testificar porque yo no sabía, pero en el pueblo de Israel al primero, el primogénito, se le otorga el doble y se lo hace recordar el Señor en Deuteronomio 21:7, que en la ley mosaica se establece, dice, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Entonces, en las tribus de Israel, desde los tiempos obviamente de Abraham, a todos los primogénitos se le daba el doble de la porción de lo que le correspondía a los demás. Lo mismo es en el reino de Dios, al primogénito se le otorgó todo y ese fue Jesucristo. Y en las familias de Israel, al primogénito se le otorgaba el doble. Es por eso que era tan importante la primogenitura. Y recuerden cómo Eliseo la despreció. La menospreció y la despreció. Ni siquiera la menospreciaba, pero al final la despreció. La rechazó y se la vendió a Jacob. Y es por eso que Jacob arrebata esa primogenitura. Y luego él la otorga, obviamente, a José, a través de su doble descendencia, ¿no? A él le da la doble porción. Pero generalmente le correspondía al hijo
al hijo primero, porque dice que él es el principio de su vigor y de él era el derecho de la primogenitura. Entonces la doble porción tiene que ver con herencia. En este caso se trata de primogenitura. Y eso es lo que reclamaba y va a reclamar Eliseo en el transcurso que se va a ver con Elías. Entonces vamos a ver que ellos regresaban de un lugar llamado Gilgal. ¿Y qué es exactamente? Vamos a ver acá. Lo que para él significaba este lugar. Vamos a ver más adelante el análisis del lugar, de los nombres de los lugares que ellos tuvieron que pasar. Luego dice, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, ahí había una escuela de profetas, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo, sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir a Eliseo, quédate aquí ahora porque Jehová me envió a Jericó. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Luego pasa lo mismo, ¿no? Y se acercan a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él le respondió, sí, yo lo sé, callad. Y ahí también había en Jericó hijos de los profetas. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y ahí sí dice, vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon de delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. La gente experimentó y vio obviamente esta señal que hizo Elías con su manto. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Con eso le estaba diciendo que no estaba en él darle esa doble porción, pero que si Dios se la concedía, Dios se la iba a dar. Entonces aquí lo que quiero que analicemos es específico, antes de analizar los lugares que tuvo que pasar, el proceso de Eliseo tiene que ver con los lugares, pero la actitud de Eliseo, ¿qué características tuvo Eliseo en esto? Aquí lo vamos a ver. Número uno es ese servicio que él tenía incondicional a Elías, a su líder, a su padre espiritual, porque le decía padre, padre, ¿no? Al final cuando se lo llaman padre, padre. Lo reconocía como padre. Eso es honrar, respetar al padre espiritual, cumpliendo la misión. Luego, cada vez que él le decía, quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí, él le decía, no, no te voy a dejar, yo voy a estar contigo. ¿Saben por qué? Porque él sabía que él se iba a ir. Entonces no lo quería dejar, hasta el último momento quería estar a su lado. Entonces él era de los que arrebataba, él era de los que luchaba por lo que quería y sabía que le tenía que pedir su herencia, su legado. A eso se refería. Eso fue. Luego, o sea, número uno es la actitud de servicio. Número dos es, él decidió dejar todo, todo, todo para servirlo al 100%. Y nunca, número tres, siempre estuvo cerca, pegado a Elías. Siempre estuvo a su lado. No los demás los iban a visitar y aun cuando dice que ellos cruzaron, los otros se quedaron lejos. Entonces esa es otra de las condiciones por las que Eliseo como heredero pide esa doble porción. Luego número 4 es
cuando trabajamos en la obra ministerial tenemos que aprender a guardar silencio. Ellos, como vemos, los hijos de los profetas estaban, ¿no? ¿Cómo se puede decir? Le estaban haciendo una pregunta, pero como para llamar al chisme, a la murmuración, a ver qué opinas. Entonces Eliseo era muy sabio. Él dijo, callad. Sí, ya lo sé, callad. No les dio más lugar a que ellos aumentaran los rumores, ni que esto llevara a chismes. Entonces muchas veces los que hemos trabajado cerca de líderes, de padres espirituales, aun si hemos sido asistentes o secretarios, de gente muy importante, sabemos que tenemos que aprender a callar, sobre todo cuando nos toca saber secretos íntimos de los líderes, de los ministros de Dios. ¿Se dan cuenta? Esa integridad de él, de Eliseo, era visto por Dios. Él estaba calificando para llegar a ser el sucesor de Elías. Y eso fue lo que Dios vio en él, en este hombre. Número 5. Número 5 fue de los que luchó por su herencia. Fue una persona que reclamó su herencia de primogenitura. Y para esto le rogó, dice, una doble porción del espíritu de Elías. Quiere decir, número 5, para que tú recibas un legado, tienes que haber luchado y trabajado por este legado. Tienes que haber sembrado, haber adquirido no solamente conocimiento, sino haber servido fielmente. Haber servido fielmente a esa persona de la que te va a impartir su legado. Y esto tiene que ver aquí con asociación. En esto tiene que ver, para que tú recibas una herencia y un legado, tienes que tener una identidad de hijo. Tienes que tener esa identidad de hijo. Entonces, número 6 es tener una identidad de hijo, de saber de quién vas a heredar algo. Y número 7, quiero decirte que tiene que ver con la asociación de tus conexiones, de tus relaciones ministeriales. Esto lo estoy hablando para aquellos que van a asociarse, para aquellos que tienen el llamado ministerial, para que reciban esta doble porción de la herencia, como lo recibió Eliseo, como lo recibió Josué de Moisés. Josué fue el escogido, pues él se mantuvo. Acuérdense, cuando él sube a la montaña, todos los demás se quedan abajo, pero ¿quién sube hacia la montaña? Josué. Y Josué se quedó a su lado. Y Josué estaba siempre ahí sirviéndole, y por eso sobre él cae, porque él pagó el precio. Eliseo pagó el precio. ¿Se dan cuenta? Entonces lo mismo es luego a otro, es Pablo con Timoteo. Él tenía un excelente testimonio, su fidelidad, su fe, su fidelidad, su servicio, también sobre él, él heredó, tuvo ese legado de Pablo. Lo mismo en los discípulos. Acuérdense que no todos, de los 12 discípulos, todos reciben obviamente el Espíritu Santo, pero ¿quién recibe una doble porción? El que más estuvo cerca, Pedro. Acuérdense cuando viene el tiempo del Espíritu Santo, el derramamiento, esa doble porción de hacer señales, milagros, predicar con el poder, vino sobre Pedro. Luego, obvio, los demás también podían hacerlo, pero sobre él era que se convertían 3.000, 5.000. Entonces, todos ellos pagaron un precio de estar cerca a sus maestros. Tuvieron esa voluntad de servirlos, de servirles en todo y de reclamar algo que querían, su primogenitura. Entonces esto tiene que ver con una herencia, con un legado de primogenitura, y es por eso que él se atreve. Muchas personas pueden confundirlo como que él era pues muy soberbio, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Y también, ojo, no tiene que ver esto con una doble unción del Espíritu Santo. No, porque uno, en esa época el Espíritu Santo no se había derramado todavía, no había venido a la tierra, ¿no? De la manera que lo conocemos ahora. En esa época, los hombres ungidos de Dios, el Espíritu de Dios venía sobre ellos, sí, pero
lo que él le pide no es el Espíritu de Dios estaba con Eliseo ya lo había escogido. Lo que él le pide, le dice una doble porción de tu espíritu, y eso tiene que ver con la doble porción de lo que tú tienes, de lo que tú haces, de tu legado. Eso quiero yo, porque lo necesito para la situación tan difícil que se estaba viviendo en esa época en el pueblo de Israel. Él sabía lo que le esperaba. Miren nomás lo que le pasó a Elías. Y Elías, siendo un tremendo profeta, uno de los grandes que se habla, profetas en el Antiguo Testamento. Y luego Eliseo, cuando hereda esta doble porción, él puede hacer el doble de milagros que Elías. A él no se lo llevó un caballo, a él se lo llevó de otra manera. Eso es otra cosa, eso tiene que ver algo diferente. Pero él reclama eso como herencia, como legado, por partes y por primogenitura. Él tenía muchos hijos, Elías tenía muchos hijos espirituales, pero ¿quién fue el que se estuvo cerca de él, pegado así hasta el final? Eliseo. Y por eso que él toma y reclama ese derecho de primogénito de Elías. Entonces, por eso reclama la doble porción. Entonces, eso también nos vino a nosotros y nosotros reclamamos la doble porción y nos vino. Le vino obviamente a mi esposo del que fue su padre espiritual, y también lo recibí yo de los que fueron obviamente mis padres espirituales. Y es por eso, es por el legado. Entonces nosotros vamos a poder hacer el doble de cosas. Tiene que ver con expansión también. Esa herencia la voy a poder expandir más. La voy a poder, ¿no?, hacer que se multiplique más. A eso se refiere. Entonces eso fue lo que le pasó a Eliseo, y de esa manera pudo obtener la doble porción. Esas son las cualidades que Eliseo logra cumplir, ¿no? Eliseo logra cumplir esos requisitos para recibir la doble porción. Entonces esas son claves que nos van a servir a nosotros también. Luego ahora vamos a ver que dentro de esas claves existen 4 lugares por los que tuvo que pasar el proceso de Eliseo. Hay 4 lugares. Amén. Entonces hay 7 claves de cualidades, características que tiene que tener un siervo para heredar el legado en una doble porción. Pero también hay 4 lugares que tienes que atravesar para que a ti te llegue ya el tiempo. Esto tiene que ver con el tiempo, la doble porción. Entonces vamos a lo siguiente, y esto tiene que ver con los lugares que tuvieron que pasar. Entonces dice que la Biblia dice que para que Eliseo fuera lleno de la unción de Dios, ¿no?, depositada en Elías, ¿no?, ese espíritu que le dio Elías, le tocó pasar por un proceso, ¿no? Y todo creyente también le toca pasar por este proceso. Todo creyente va a pasar por ese proceso para cuando ya le toque ir al ministerio, para que él lograra ya entrar a su ministerio como heredero de Elías. Dice que venían de Gilgal, ese es el primer nombre. Entonces encontramos que Gilgal tiene como significado camino o las primeras cosas. Es decir, después que el pueblo, dice, pasó, ¿no?, el pueblo de Israel, cuando cruza el Jordán hacia la tierra prometida, dice camino a la tierra prometida, lo primero que se encuentra con Gilgal. Entonces Gilgal es lo primero. Tienes que pasar tu proceso paso por paso, no te puedes saltar. Los cuales dice, están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente, en la tierra del cananeo, que habita en el Arabá, frente a Gilgal, junto al encinar de Moré. Eso habla Josué 4:19. Entonces el pueblo subió, dice, ¿no?, luego de pasar 10 días del mes primero, y acamparon en el Gilgal. Eso fue el primer lugar. En Deuteronomio 11:30 también se habla de eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que quiere decir que para que usted sea una persona ungida, llegue esa unción, esa bendición, ¿no?, le toca entrar en Gilgal, le toca tomar el camino hacia Cristo. ¿Quién es el camino? Usted tiene que entrar a Cristo. Usted tiene que entrar a una vida con Cristo. Entonces esto está representado en Gilgal, tomando el camino hacia la promesa, ¿no? Entonces el camino hacia la promesa es Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, ¿no? Él es el camino a la victoria, a la vida eterna, hacia la bendición, hacia lo que querramos recibir de parte de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Luego más adelante se habla
de Segunda de Reyes, en Segunda de Reyes 2:2 se habla de Betel, ahí se nombra el segundo lugar. En el 1 se nombra Gilgal, que es lo primero. Entonces tienes que pasar primero, ¿no? Son tus primeros años de proceso, tu primer tiempo en el que tienes que estar muy arraigado en el Señor, tomar tu cruz y empezar a caminar. Y tiene que ver esto ya con Betel, ¿no? Le dice, Jehová me ha enviado a Betel y Eliseo dijo, vive Jehová, que no te dejaré, y dice que ahí descendieron a Betel. Acuérdense que Betel fue ese lugar de encuentro donde Jacob, ¿no? Se le apareció en ese sueño esa escalera al cielo. Génesis 28, 16 al 19 habla de esto. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y en el 19 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces un Betel. Betel representa la casa de Dios. Entonces este es su significado. ¿Cómo se aplicaría a nuestra vida actual? Bueno, ahí es cuando ya nosotros tenemos que entrar, obviamente, en congregación, donde está el alimento para nuestra vida, ¿no? Ya ahí Dios tiene cosas especiales, pero ya tú tienes que haber entrado en la oración, en el ayuno, en la vigilia, ya formas parte de una comunidad, estás con otros que están en el mismo sentir, ¿no? Viene ya las cosas de lo alto, te vas llenando de unción, de conocimiento, de la palabra, te llenas más del Espíritu Santo, ya entras en una llenura del Espíritu en este lugar de Betel. Entonces Betel representa la casa de Dios. Ya cuando tú tienes esos, ¿no? Ese encuentro con Dios y eres lleno de esa presencia de Dios. Muchas veces, como cuatro veces le dice, ¿no? Elías, quédate, 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 pero Eliseo era de los que decían no, él era de los que luchaba, peleaba, era un guerrero valiente, él decidió ser un guerrero valiente, pagar el precio, ahí en Betel él paga el precio, es donde se prepara, ahí Dios le da los dones, eh, aún se los activa más. Entonces en un Betel Dios nos capacita, Dios nos da dones, nos capacita y seguimos avanzando hacia lo siguiente que tiene que venir. En el número 4 se menciona Jericó. Entonces le dice, a mí ahora Dios, ¿no? Me ha enviado, el Señor me ha enviado a Jericó. Y también no lo suelta y se va con él a Jericó. Josué 6, 1, 7, cuando se habla de la toma de Jericó, dice, ahora Jericó estaba cerrada. Dice, bien cerrada, dice en el 1. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Y el 7 dijo, y dijo el pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. En esa toma de Jericó, todos vamos a recordar que dieron ellos esas vueltas, ¿no? Alrededor de la ciudad, la rodearon, y luego, en base al número 7, a la clave 7, ellos, dice, hubieron 7 sacerdotes llevando 7 bocinas, el séptimo día, dice, daréis 7 vueltas a la ciudad. Todos los días ellos daban una vuelta, pero el séptimo día dieron 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ya. Ahí todo el pueblo gritará a gran voz, el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Y ahí ya Dios en Jericó los lleva a un lugar de batalla. Entonces Jericó representa el lugar de tus batallas. Jericó, luego que ya tú estás capacitado, entrenado, adiestrado, Dios te lleva a la batalla. Ya tú tienes que demostrar esos dotes de guerrero y luchar, obviamente, por lo que Dios te va a mandar a que pelees. Aquí Jericó significa el lugar de la batalla, ¿no? Todo creyente tiene una batalla por delante que vencer, son obstáculos, vemos al enemigo de nuestras almas siempre queriendo atacar, hay demonios que son asignados para detenernos, y ahí saben que muchos retroceden y regresan y se regresan atrás. Otros se estancan, no logran pasar el Jericó y otros tiran la toalla. Entonces la batalla que tenemos que pelear es la batalla de la fe. Hay una diaria batalla de la fe y también hay una batalla por las almas. Entonces nosotros tenemos que entrar a arrebatar
derribar Jericó con la estrategia del Señor y arrebatar el botín del Señor. Entonces ya en ese grado pasas el lugar de la batalla. Ese es el Jericó. Luego, el cuarto lugar es el Jordán. El cuarto lugar, cuando se menciona en 2 Reyes 2:6, ya el Señor le dice que lo ha enviado al Jordán y también fueron ambos porque Eliseo no se separó. Entonces el Jordán representa ya el último obstáculo para entrar a esa unción, ya esa bendición, a tomar la tierra prometida, se tiene que cruzar obviamente el Jordán. Y Dios les ofreció, ¿no?, a Josué y a todos los israelitas que les daba esa tierra prometida cuando pudieran cruzar el Jordán, pero tenían que pasar varios obstáculos y varios lugares. En Josué 3, del 1 al 7, habla justamente del paso al Jordán y de qué manera vas a tener que prepararte para cruzar por el Jordán. Lo vemos justo en Josué 3:5, donde dice: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces ese día el pueblo se santifica, establecen el arca del pacto de Jehová, van saliendo uno a uno, hacen ahí un altar. Y en el 7 le dice el Señor: entonces Jehová dijo a Josué, luego que ellos hicieron todo lo que tenían que hacer, las instrucciones, siguiendo las instrucciones: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. De la misma manera que el Señor le confirmó a Josué que él iba a estar de la misma manera que estuvo con Moisés, iba a estar con él. Lo mismo le pasó a Eliseo, que de la misma manera que Dios estuvo con Elías, iba a estar con Eliseo. Pero obviamente estos hombres de Dios pasaron su proceso y ellos pudieron obtener esa doble porción. Acuérdense que Josué, él fue ya un guerrero conquistador, enfrentó gigantes, ¿no?, para tomar la tierra prometida, y él tenía que repartir todo eso. Entonces él hereda eso. Entonces hasta acá podemos ver los 4 lugares, y en el Jordán ya estamos a un paso de recibir lo prometido, ya a un paso. Así estuvo ahí también Eliseo, a un paso de recibir lo prometido. Dice: cuando el Jordán está delante tuyo y tú tienes que cruzarlo, hay un río caudaloso delante tuyo, el pueblo está preocupado, ¿no?, así como estaban ahí, ¿cómo lo vamos a pasar? Pero ahí es donde muchos cristianos dicen: ya esto es muy duro, ya esto no es para mí. Ahí es donde las escrituras dicen que el reino de los cielos es para el reino de los cielos sufre violencia. Ya Dios, cuando te lleva a un lugar más alto, a un lugar mayor, ahí vas a empezar a ver cómo se sufre violencia en el reino de Dios. Entonces Dios ahí ya te prueba y te entrena. Y entonces en ese lugar, ¿sabes qué? Solo los fuertes, los esforzados y valientes como Josué van a poder cruzar ese Jordán. Porque la palabra lo dice: el reino de los cielos sufre violencia, pero solo los violentos lo arrebatan. Entonces, cuando tú llegaste al punto número 4, el Jordán, ya tienes que haberte convertido de los violentos. Ya no puedes haberte quedado atrás en el Gilgal, ya tienes que haber pasado el proceso de tu Betel y de tu Jericó. Entonces en ese momento viene el cruce del Jordán para ya alcanzar lo prometido. Amén. Y el Señor le concede a Eliseo. Entonces no sé en qué lugar estés ahora: Gilgal, Betel, Jericó, Jordán, pero ya el Jordán es a un paso de lo prometido, un paso a la tierra prometida. Y dice el Señor que desde ese día comenzará a engrandecerte, porque ya estás listo para ser el ministro de Dios que Dios ha escogido. Si eres del que ya vas a heredar una primogenitura, Dios te dará la doble porción. Dios te va a dar la doble porción, como se la concedió a Eliseo, porque él pagó el precio, él tuvo el carácter para heredar ya el ministerio profético que Elías estaba dejando en la tierra. Entonces, si tú luchas por esto sin
sin importarte las pruebas que vas a tener que pasar, las tribulaciones, los sacrificios que demanda un ministerio. Y has pagado el precio, pues vas a heredar esa doble porción, vas a ver un manto como una doble porción y vas a poder arrebatarlo en el nombre de Jesús. Y es ahí donde vas a poder experimentar las bendiciones y todo lo que Dios te ha prometido en la tierra prometida. Entonces, para eso Dios espera que tengas una dependencia y búsqueda de su rostro. Es importante que siempre vayamos tras la presencia de Dios, no solamente tras los dones del ministerio o la unción, no, sino en quién es el que tenemos que depender. Y Eliseo dependía de la presencia de Dios, él aprendió a depender, así igual que Elías lo aprendió. Dios requiere que tengamos fe e integridad. Eso es muy importante, es algo que tenía mucho Eliseo. Y también humildad. La humildad precede y sostiene la verdadera unción, y eso fue lo que sostuvo el ministerio de Eliseo, esa humildad. Por medio de esa humildad es que va a venir la verdadera unción y se va a incrementar en tu vida, y por eso él pudo hacer el doble de milagros que Elías. Amén. Entonces, hasta aquí es esta enseñanza que espero que haya sido de mucha bendición para tu vida. Sobre todo quería aclarar esto de la doble porción, porque hay mucha confusión. He visto que hay mucha confusión dentro de algunos tratados, dentro de algunos de prédicas, mensajes. Entonces tenemos que aprender a diferenciar que lo que tú vas a recibir, si Dios te ha prometido, ¿no? Zacarías 9, o te ha prometido Isaías 61:7. Bueno, es Zacarías 9:12, ¿no? Donde te va a restaurar al doble. Isaías 61:7, donde te va también a dar la recompensa al doble, una doble porción de herencia, por cuanto has pagado el precio, pero eso te viene como una recompensa. Y también es distinto la promesa segunda de Reyes, como lo hemos visto en el capítulo que hemos leído, Segunda de Reyes capítulo 2, especialmente en el versículo 10, donde se reclama una doble porción. Déjenme decirle que esto no está accesible a todos. Como les digo, tienen que haber pasado los procesos, tienen que haber tenido el carácter, la formación, tienes que haber dejado tu zona de confort, ¿no? Tu lugar de seguridad, de confort. No es para los que se quedan en el primer nivel del Gilgal. Tienes que profundizar en acercarte a la presencia de Dios. Tienes que estar alabando y bendiciendo a Dios en todo momento. Y tienes que aprender a superar todas las adversidades de la mano de Dios, porque si no, ¿cómo Dios te va a empoderar para entrar ya totalmente al ministerio? Hay mucha gente impaciente, eso lo veo mucho, porque como tiene pues los dones, obviamente tiene la unción, pero acuérdense, no es con el Betel, tienes que pasar todavía tu Jericó, tu Jordán, tienes que tener todavía victorias en tus batallas, tienes que tener más carácter, tienes que ser esforzado y valiente. Todo eso va a verlo Dios, va a ver muchas cosas, tu fe, tu integridad, tu humildad, de cómo tú aprendes a superar todas las adversidades, pero de la mano de Dios. Tienes que llenarte de eso y tienes que haber aprendido y recibido más de la experiencia y del legado de los que has precedido, ¿no? Del líder espiritual, del padre espiritual o la madre espiritual también. Tienes que ser de los que están cerca, observando. Y también tienes que tener cuidado con quién te asocias, a quién estás siguiendo y con quién te estás asociando. Eso es muy importante. Entonces se dan cuenta, en la vida de Eliseo podemos aprender esto. Qué importante es aprender, sobre todo los que tenemos el llamado de profetas, haber aprendido de la vida de Eliseo. Qué importante, cómo él precedió a un gran profeta de Dios y él llegó a ser aún mayores milagros y también fue un profeta renombrado del Antiguo Testamento. Amén. Gloria a Dios por esto. Y así que oro para que si eres uno de los que estás llamado, al igual que nosotros, de obtener esa doble porción por primogenitura, que tú puedas lograr alcanzar los propósitos de Dios en tu vida, que puedas pasar todos tus procesos y que cuando llegue el tiempo de alcanzar las promesas
y la tierra prometida estés listo y preparado. Y sobre todo que mantengas tu mirada en Dios, que mantengas el carácter de Cristo y que aprendas a depender totalmente del Señor y del Espíritu Santo. Amén. Dios me los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos y muchas bendiciones. Hasta pronto.